La casa de ladrillo rojo de Beacon Hill estaba iluminada por docenas de altas velas dispuestas en candelabros de plata pulida, que se reflejaban en espejos importados de Inglaterra y en las copas de cristal alineadas con precisión geométrica sobre la mesa principal. Era el invierno de 1804, y afuera la nieve se acumulaba en los escalones de piedra, mientras elegantes carruajes esperaban en el gélido frío de Boston. Dentro, el calor de la chimenea contrastaba con la rigidez del ambiente. Hombres con levitas oscuras discutían sobre el comercio atlántico, la estabilidad republicana y la moral protestante, como si cada palabra fuera parte de un discurso público ensayado. Jonathan Whitmore, impecable con su chaleco azul marino y su corbata de lino almidonado, mantenía una postura erguida, una mirada firme y una sonrisa calculada. Era el anfitrión perfecto, hasta que, en medio de la conversación sobre la virtud y el orden social, una voz femenina clara y serena interrumpió el fluir predecible de esa noche. Si somos una nación fundada en la libertad, ¿por qué no comienza en nuestros propios hogares? El silencio que siguió fue tan abrupto que el crujido de la leña en la chimenea sonó como un fuerte estallido. Jonathan sintió el peso de las miradas de todos. No era un ataque, era algo peor, era la verdad dicha en voz alta. Si esta apertura ya ha despertado tu curiosidad sobre lo que sucede cuando la reputación se pone a prueba frente a todos, suscríbete al canal y comenta. ¿Desde dónde lo estás viendo? Ahora continuemos con la historia. Abigail Turner permaneció sentada con postura firme, con un sencillo vestido de algodón gris claro sin excesivos encajes, sus manos descansando tranquilamente sobre su regazo. No había desafío en su tono, solo convicción. Uno de los inversionistas tosió discretamente. Otro se ajustó los puños de la camisa como si fuera un desliz social imperdonable. Jonathan se dio cuenta de que no estaba avergonzado por su audacia, sino por el hecho de que la pregunta hacía eco de algo que él mismo nunca se había atrevido a verbalizar. Conocía los códigos, sabía que las mujeres deben sonreír, asentir, decorar el entorno, no cuestionarlo. Esa cena reunió a hombres que controlaban contratos por valor de más de $120,000 en rutas navieras y financiación bancaria. La reputación era capital, y en ese momento, el joven profesor invitado por mera cortesía se había convertido en un riesgo invisible, pero palpable. Jonathan se levantó lentamente, copa en mano, intentando recuperar el control de la sala con elegancia, pero tras ese gesto refinado, algo se había desviado de su interior, y todos lo notaron. Jonathan mantuvo su sonrisa socialmente educada mientras colocaba delicadamente el vaso sobre la mesa. El delicado sonido del cristal al rozar la madera encerada resonó más fuerte de lo debido. Caminó unos pasos por la sala, como si simplemente organizara la continuación de la conversación, pero cada movimiento fue observado. El senador Clark, sentado a la derecha de la chimenea, se inclinó hacia otro inversor y murmuró algo que Jonathan no pudo oír, pero entendió perfectamente por la mirada que le siguió. Valoración. En ese círculo, la reputación valía más que el oro, y Abigail, con su pregunta simple y directa, había puesto en tela de juicio el fundamento invisible sobre el que esos hombres basaban su autoridad doméstica y pública. Jonathan se volvió hacia ella, manteniendo la compostura. «Planteas un punto». «Interesante», dijo con voz firme pero contenida. Hubo una breve pausa, suficiente para que todos sintieran el peso del momento. Pero cada esfera de la vida tiene su orden natural. La respuesta fue pulida, ensayada, segura. Sin embargo, al pronunciarla, percibió la contradicción entre lo que decía y lo que comenzaba a admitir en su interior. Abigail sostuvo su mirada sin insolencia, solo con dignidad. La cena continuó, pero la armonía artificial se había roto. Las conversaciones se volvieron más cautelosas,
las risas más breves, los comentarios más formales. Abigail se incluía en las conversaciones solo cuando era absolutamente necesario, como si su presencia necesitara ser suavizada por el protocolo. Al final de la velada, mientras los invitados se ponían sus abrigos y bajaban las escaleras exteriores cubiertas de hielo fino, dos hombres se acercaron a Jonathan cerca de la puerta principal. «Whitmore, su hospitalidad es impecable», dijo uno de ellos con una media sonrisa. «Solo tenga cuidado de que ciertas influencias no nublen su imagen». La palabra imagen flotaba en el aire como una advertencia. Jonathan asintió, manteniendo su elegancia habitual. Cuando partió el último carruaje, el silencio de la casa se volvió pesado. Permaneció solo en el salón, observando las sillas vacías y la mesa aún impecablemente puesta. Todo estaba en orden, todo parecía intacto, y sin embargo, algo se había desorganizado profundamente dentro de él. Por primera vez en muchos años, Jonathan Whitmore no temía perder dinero. Temía perder la coherencia entre el hombre que parecía ser y el hombre que podía llegar a ser. A la mañana siguiente, Boston amaneció bajo un cielo gris pálido, con el puerto envuelto en una espesa niebla que oscurecía parcialmente los mástiles de los barcos fondeados. Jonathan ya se había levantado antes de las 6, como de costumbre. Vestía con una precisión casi militar, camisa blanca impecable, chaleco oscuro, botas lustradas. La rutina era su fortaleza. Al cruzar la oficina anexa a su residencia, donde mapas de rutas atlánticas ocupaban la pared principal y contratos valorados en más de $200,000 estaban organizados en carpetas numeradas, intentó recuperar su concentración habitual. Pero la frase de la noche anterior seguía volviendo. ¿Por qué la libertad no empieza en nuestros propios hogares? Se sentó ante el escritorio de madera maciza y abrió un libro de contabilidad, intentando ahogar sus pensamientos en cifras y en proyecciones. Sin embargo, se dio cuenta de algo incómodo. No era la audacia lo que lo había asaltado, sino la lucidez. Él mismo ya había cuestionado, en silencio, la estructura que defendía públicamente. Desde joven había aprendido que el autocontrol era la virtud suprema. Su padre solía repetir: el respeto se construye con disciplina, no con emoción. Jonathan lo interiorizó como dogma. Se convirtió en abogado a los 26, inversor a los 31, miembro influyente de la congregación local a los 35. Cada paso calculado, cada gesto moderado. Para él, el matrimonio siempre había sido una extensión estratégica, una unión de bienes, no de almas. Abigail Turner, en cambio, no nació rodeada de mapas comerciales ni alianzas financieras. Creció en una pequeña casa de madera en el barrio de North End, hija única de Samuel Turner, un exsoldado de la Guerra de la Independencia que regresó con medallas simbólicas y deudas reales. Él falleció cuando ella tenía 19 años, dejando una deuda de $1,800 que consumió prácticamente todos los bienes de la familia. Sin dote ni contactos influyentes, Abigail comenzó a dar clases informales a los hijos de comerciantes locales. Autodidacta, leía tratados de filosofía política a la luz de una lámpara, copiando pasajes de Locke y Montesquieu en cuadernos desgastados. Su apariencia siempre se consideró adecuada, pero demasiado simple. Se negaba a reírse de los chistes que menospreciaban a las mujeres. Ya le habían retirado una propuesta de matrimonio tras declarar que deseaba seguir enseñando incluso después del matrimonio. Una esposa no necesita la opinión pública, le decían. Ella respondía simplemente: necesita respeto. Desde entonces se la conoce por ser demasiado independiente, pero nunca perdió la esperanza de encontrar un hombre que viera dignidad donde otros veían inconvenientes. Jonathan intentó convencerse de que la inquietud era pasajera.
Pasó la mañana reunido con 2 inversores para hablar sobre la expansión de 1900, una ruta comercial a las Antillas, un proyecto con un capital inicial estimado de $75,000. Mientras analizaba las cláusulas contractuales, su mente se posó en la imagen de Abigail sentada a la mesa, con una postura firme, sin adornos artificiales. Se dio cuenta de que, en 15 años de ascenso social, nunca se había encontrado con una mujer que hablara sin buscar aprobación. Las jóvenes que le habían presentado en cenas anteriores estaban acostumbradas a la suavidad calculada, risas discretas, acuerdo inmediato, opiniones moldeadas al gusto masculino. Abigail no encajaba en ese molde, y precisamente por eso se había vuelto memorable. A primera hora de la tarde, con el pretexto de devolver un libro olvidado la noche anterior, Jonathan decidió caminar hasta la pequeña escuela donde ella enseñaba. El edificio era modesto, 2 aulas con paredes de madera clara y ventanas sencillas que daban a la transitada calle. Al acercarse, oyó voces infantiles recitando pasajes de lecturas al unísono. Dudó antes de entrar. Allí no había lujos ni reputación que proteger, solo aprendizaje y sencillez. Abigail estaba de pie frente a una pizarra rudimentaria con las mangas ligeramente arremangadas, explicando a los niños el significado de la palabra ciudadanía. Al verlo en la puerta, interrumpió su explicación con naturalidad. Los niños fueron liberados minutos después, corriendo afuera en el fresco de la tarde. El silencio en la habitación era diferente al de la cena. No había juicios, solo expectación. «¿Vinieron a reprenderme?», preguntó con serenidad, limpiándose el polvo de tiza de las manos. Jonathan sintió que su rigidez habitual se debilitaba. «Vine a devolver esto», dijo, extendiendo el libro. Hubo una pausa. Respiró hondo. «Y quizás para continuar la conversación». Abigail inclinó la cabeza observándolo con genuina atención. «Las conversaciones no son peligrosas, señor Whitmore. Lo que las hace peligrosas es el miedo a lo que revelan». La frase fue pronunciada sin acusación, pero lo impactó con precisión. Por primera vez, no se posicionó como anfitrión, inversor o abogado. Estaba allí simplemente como un hombre curioso y ligeramente vulnerable. En los días siguientes, Jonathan empezó a visitar la escuela con justificaciones cada vez menos convincentes. Traía donaciones de libros, ofrecía ayuda con pequeñas reformas y mencionaba posibilidades de financiación discreta. Pero, en la práctica, buscaba la conversación. Se sentaban después de terminar las clases, cerca de la ventana donde la luz de la tarde se filtraba a través del cristal imperfecto. Abigail habló sobre la educación de las niñas con metódica claridad, citando ejemplos de jóvenes que abandonaron la escuela a los 12 años para ayudar en casa. Una nación que solo educa a sus hijos varones elige permanecer incompleta, afirmó en una ocasión. Jonathan escuchaba más de lo que respondía. Descubrió que lo que le atraía no era el desafío, sino la coherencia. Ella no se contradecía para complacer, no modulaba su opinión según quien la escuchaba. Eso lo desarmó. Se dio cuenta de que, a su lado, no necesitaba mantener una postura impecable. Aún así, la dualidad persistía. Al regresar a Beacon Hill, retomó su papel de caballero ejemplar, asistiendo a las reuniones de la iglesia y recibiendo cartas de inversores que mencionaban discretamente el incidente de la cena. «Cuidado con tus asociaciones», aconsejó uno de ellos. La palabra asociación se había convertido en sinónimo de riesgo. La presión se materializó cuando su madre lo visitó una fría tarde de febrero. Sentada en la sala principal, envuelta en un chal oscuro, fue directa. «He oído que te han visto con una maestra, de origen modesto». Jonathan se irguió, con las manos entrelazadas a la espalda. Ella continuó. «El señor Edward Collins
Ha mostrado interés en unir nuestras familias. Su hija aportaría una dote de $40,000 y fortalecería su posición política. La propuesta era estratégica, perfecta a los ojos de la sociedad. Jonathan sintió el peso del cálculo implícito. «No estoy negociando contratos, madre», respondió con voz contenida. Ella lo observó con contenida severidad. El matrimonio siempre ha sido una negociación. El silencio que siguió no fue hostil, sino revelador. Por primera vez, comprendió que su imagen de caballero no se había forjado solo con su propio esfuerzo, sino que estaba moldeada por expectativas heredadas. Y amar a Abigail significaría no solo desafiar a los inversores, sino también desafiar la propia estructura familiar que los sustentaba. Los rumores comenzaron a circular tan rápido como los barcos zarpaban del puerto de Boston. Los comentarios afloraban en los pasillos de los juzgados, en los bancos privados, en las escalinatas de las iglesias después del servicio dominical. Whitmore ha sido visto en el North End con demasiada frecuencia. Un profesor no es compañía adecuada para alguien de su posición. Jonathan se dio cuenta de que la vigilancia social era más efectiva que cualquier contrato legal. 2 inversores pospusieron reuniones importantes sin una explicación clara. Un tercero, responsable de una parte significativa del capital para las rutas a Liverpool, mencionó en tono neutral que la estabilidad personal reflejaba la estabilidad comercial. No se dijo nada directamente, pero todo se entendía. Jonathan sentía que la red se cerraba poco a poco. Sin embargo, cuando estaba con Abigail, el peso se aliviaba. Una tarde, ella le mostró una vieja carta de su padre, escrita unos meses antes de morir. «Luchó por la libertad política», dijo, sosteniendo el papel amarillento. «Pero nunca vio plena libertad en casa. Mi madre ni siquiera podía decidirse a vender un objeto sin permiso». Jonathan escuchó en silencio. Por primera vez comprendió que para Abigail el problema no era ideológico, sino personal, histórico, una experiencia vivida. El conflicto interno se volvió casi físico. Mientras rezaba en la iglesia, Jonathan se sentía culpable no por amar, sino por temer las consecuencias de ese amor. El pastor mencionaba cada vez con más frecuencia la importancia del orden familiar como reflejo del orden divino. Jonathan no sabía si era coincidencia o un mensaje indirecto. Una noche, mientras caminaba con Abigail por una calle menos transitada, ella notó su vacilación. «¿Te están presionando?», preguntó con calma. Él dudó en responder. «La presión es parte de mi posición». Se detuvo, mirándolo directamente a los ojos. «No seré tolerada, Jonathan, seré reconocida. Si necesitas ocultar lo que sientes, entonces no es sentimiento, es conveniencia». La firmeza no vino acompañada de lágrimas, sino de dignidad. Esa frase expuso la verdad que intentaba equilibrar. Amar a Abigail requeriría una ruptura pública. No habría término medio. Y por primera vez, Jonathan se dio cuenta de que no solo estaba eligiendo a una mujer, estaba eligiendo quién sería antes que su propia conciencia. La propuesta formal de matrimonio a la hija de Edward Collins llegó por escrito 3 días después. El documento era casi un contrato, detallando las condiciones, las expectativas sociales y los beneficios mutuos. La dote de $40,000 garantizaría la expansión inmediata de las rutas comerciales y abriría las puertas a una futura candidatura al ayuntamiento. Jonathan leyó cada línea con precisión legal, como lo había hecho con cientos de acuerdos anteriores. Pero, por primera vez, el texto parecía sofocante. No se mencionaba la afinidad, el carácter ni el respeto, solo estabilidad y proyección. Al final de la carta, Collins enfatizó que la unión consolidaría definitivamente la imagen del señor Whitmore como un modelo de virtud republicana.
La palabra imagen reapareció como una cadena invisible. Jonathan cerró el sobre lentamente. Sabía que aceptar significaría una seguridad irreprochable. También sabía que negarse tendría consecuencias inmediatas. Esa misma tarde recibió la noticia de que 2 inversores estaban considerando retirar sus participaciones de $15,000 cada uno si los rumores continuaban. La ecuación estaba clara. El amor saldría caro, no en emoción, sino en posición. Jonathan buscó a Abigail al anochecer. La encontró organizando libros en sencillas estanterías de madera. Estaba visiblemente tenso, con la corbata ligeramente desaliñada, algo inusual en su postura siempre impecable. «Recibí una propuesta de matrimonio», dijo directamente. Ella permaneció inmóvil un segundo. «Supongo que es ventajosa». Él asintió. «Fortalecería mi posición, evitaría conflictos». Hubo una larga pausa. «Y me salvaría», añadió ella, sin amargura. El silencio se volvió denso, pero no hostil. Jonathan se acercó unos pasos. «No sé cómo apoyarte sin comprometer todo lo que he construido». Abigail cerró el libro con firmeza controlada. «No necesito que me apoyes. Necesito que me reconozcas». Sus ojos no pedían lujo ni ascensos, pedían igualdad. Jonathan sintió en ese momento que todos sus logros eran frágiles si dependían de negar quién era realmente. El conflicto había dejado de ser teórico, se había convertido en una decisión inminente. En los días siguientes, Jonathan empezó a sentir como si la ciudad lo vigilara constantemente. En el juzgado, sus colegas mantenían una cordialidad formal, aunque distante. En la iglesia, los saludos se hicieron más breves. Durante una reunión en la asociación comercial, uno de los miembros comentó, en un tono aparentemente informal, que los líderes debían inspirar confianza no solo en los negocios, sino también en la composición de sus hogares. La frase fue acompañada de discretas miradas en su dirección. Jonathan comprendió que su vida personal se había convertido en un tema colectivo. Caminando por las calles de Beacon Hill, notó que los susurros se interrumpían a medida que se acercaba. El aislamiento no era declarado, era sutil, estratégico, efectivo. Aún así, su inquietud no disminuyó. Esa noche, sentado solo en el salón donde había tenido lugar la cena semanas antes, recordó cada palabra que Abigail le había dicho. Por primera vez, se dio cuenta de que su miedo no era perder contratos, sino perder el control de la narrativa construida durante años. Había sido admirado por su disciplina, previsibilidad y rectitud. Amar a alguien que desafiaba las expectativas requeriría imprevisibilidad, algo que siempre había evitado. Abigail, por su parte, también enfrentó consecuencias. Algunas madres retiraron temporalmente a sus hijas de la escuela tras rumores sobre su influencia inapropiada. Un comerciante local se negó a saludarla en la calle. Aún así, mantuvo la postura erguida. Cuando Jonathan volvió a visitarla, la encontró reorganizando los pupitres para compensar la ausencia de 3 estudiantes. «Lo siento», dijo, en voz más baja de lo habitual. Ella levantó la vista. «No tienes por qué disculparte. Tienes que decidir». No hubo acusación, solo claridad. Respiró hondo, consciente de que estaba al borde de una decisión que redefiniría no solo su futuro, sino también su identidad. «Si anuncio públicamente mi intención, perderé apoyo inmediato». Dio un paso más cerca. «Y si no lo anuncias, te perderás a ti misma». El silencio que siguió fue denso, pero esclarecedor. Jonathan comprendió que la verdadera valentía no residía en defender principios en discursos, sino en aplicarlos cuando amenazaban privilegios. La decisión se acercaba y no habría vuelta atrás. El servicio dominical de principios de marzo estaba más concurrido de lo habitual.
La iglesia de madera blanca, con sus altos ventanales y bancos alineados en rígidas filas, recibía a familias vestidas con una sobriedad ejemplar. Jonathan ocupaba su lugar habitual, en la tercera fila a la derecha, erguido, con las manos entrelazadas en el regazo. Abigail estaba unos bancos más atrás, discreta, adornada únicamente con un sencillo broche heredado de su madre. El sermón de esa mañana giró en torno al orden divino reflejado en el orden familiar. El pastor citó, con calculado énfasis, que cada miembro debe conocer su papel para que la comunidad prospere. Jonathan percibió las miradas discretas y estudiadas que lo observaban de reojo. Sabía que su vacilación ya era implícita. Cuando el pastor concluyó, se hizo un respetuoso silencio antes del himno final. En ese intervalo, Jonathan se dio cuenta de que estaba cansado de vivir bajo la constante expectativa de aprobación. Se puso de pie antes del final formal del servicio. El crujido del banco bajo su movimiento resonó más fuerte de lo debido. Caminó hacia el pasillo central. Su corazón latía aceleradamente, pero su expresión permanecía tranquila y serena. Se volvió hacia la congregación, a pocos pasos del púlpito. «Disculpen la interrupción», dijo, con la voz clara, proyectada con la confianza de un abogado de tribunal. Murmullos contenidos llenaron el espacio. «Durante años he sido reconocido como un modelo de disciplina y honor. Sin embargo, he llegado a comprender que el honor no es un silencio conveniente». Hubo una pausa que pareció contener el aire en la iglesia. «Anuncio públicamente mi intención de casarme con la señorita Abigail Turner». Algunos rostros mostraron abierta sorpresa, otros una desaprobación contenida. No por estrategia, no por conveniencia, sino por respeto y admiración por su carácter. No alzó la voz, no atacó a nadie, simplemente lo dijo. Abigail permaneció inmóvil por un segundo, absorbiendo el impacto de la declaración. Jonathan continuó: «El carácter no se mide por la mansedumbre, sino por la integridad». El silencio se volvió absoluto. No hubo aplausos, no hubo aprobación. La verdad quedó expuesta. Y, en ese instante, Jonathan sintió que por primera vez su imagen y su conciencia dejaban de ser adversarias. El impacto de la declaración no se disipó con el final del servicio. En cuanto Jonathan regresó a su asiento, los susurros crecieron como el viento que se filtra por grietas invisibles. Algunos hombres evitaron el contacto visual, otros lo miraron con expresiones de silenciosa desaprobación. El pastor, visiblemente desconcertado, simplemente concluyó la ceremonia con una breve oración formal. Al salir de la iglesia, el pasillo exterior se convirtió en un escenario para las miradas evaluadoras. Edward Collins se acercó con paso mesurado, con la mandíbula rígida. «¿Entiendes las consecuencias de tu decisión?», preguntó en voz baja pero firme. Jonathan le sostuvo la mirada. «Entiendo que las consecuencias son parte de las decisiones honestas». Collins no respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza y se alejó. Abigail se acercó entonces, todavía serena, pero con los ojos húmedos por el peso del momento. «No tenías que hacerlo así», murmuró. Jonathan respondió sin dudar. Necesitaba hacerlo de la única manera que no fuera cobarde. La frase no era dramática, era objetiva. Por primera vez no buscaba aprobación, buscaba coherencia. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La semana siguiente, las consecuencias se hicieron evidentes. 2 inversionistas formalizaron la retirada de $30,000 de capital conjunto. La propuesta de Collins fue cancelada oficialmente. Jonathan recibió una carta de la asociación comercial informándole que su candidatura al ayuntamiento sería reevaluada al año siguiente. La pérdida no fue total. Su capacidad legal seguía siendo reconocida,
Pero el avance político inmediato se detuvo. Aún así, mientras caminaba junto a Abigail por las calles de Boston, no mostró arrepentimiento. ¿Tienes miedo del futuro?, le preguntó ella una tarde. Reflexionó antes de responder. Temía más en qué me convertiría si permanecía callado. Abigail le tomó la mano con discreta firmeza. El gesto, sencillo y público, selló no solo un compromiso afectuoso, sino una redefinición del honor. Jonathan había comprendido que ser un caballero no se trataba de preservar una imagen inmaculada, sino de defender la verdad, incluso cuando costara privilegios. La reacción definitiva llegó la semana siguiente, durante una reunión privada en la oficina principal de Jonathan. 3 de los inversores más antiguos estaban presentes, sentados a la gran mesa de madera donde se habían firmado tantos contratos a lo largo de los años. El ambiente era formal, casi frío. Uno de ellos fue directo. Su decisión compromete la previsibilidad que valoramos. Jonathan escuchó sin interrumpir. Otro añadió que algunos socios europeos habían expresado su preocupación por la estabilidad de su liderazgo. No se trataba solo de un matrimonio. Era una señal pública de ruptura con las normas establecidas. Jonathan respiró hondo antes de responder. Si mi competencia depende de la docilidad de mi esposa, entonces nunca fue competencia, fue apariencia. El silencio que siguió fue denso. Uno de los hombres apartó la mirada. Otro cerró su carpeta de documentos con un gesto brusco. Al final de la reunión se acordó que parte de las inversiones se redirigirían a otras empresas. Jonathan perdería unos $45,000 en capital circulante en los próximos meses. La decisión fue definitiva. Salió de la oficina sintiéndose más ligero que al entrar. Esa noche conoció a Abigail en la pequeña escuela. La luz de la lámpara iluminaba parcialmente la sencilla habitación, proyectando suaves sombras en las paredes de madera. Se acercó y por primera vez no habló de números, contratos ni presiones externas. Perdí parte de mi apoyo financiero, dijo con calma, pero no me he perdido a mí mismo. Abigail lo observó atentamente. No quiero ser la razón de tu caída. Dio un paso adelante. Tú eres la razón de mi verdad. Hubo una pausa cargada de significado. Casarte conmigo significará enfrentar comentarios, exclusión y tal vez limitaciones por un tiempo. Ella asintió lentamente. Prefiero enfrentar la verdad a tu lado que vivir cómodamente con alguien que me esconde. Jonathan le tomó las manos con firmeza. No hubo grandiosidad en el gesto, solo compromiso real. En ese instante, ambos entendieron que su amor no era una escapada romántica, era un pacto consciente de igualdad dentro de una sociedad que aún estaba aprendiendo lo que eso significaba. La boda fue sencilla, sin ostentación estratégica, en la misma iglesia donde Jonathan había hecho su declaración pública. No hubo una gran recepción en Beacon Hill ni un desfile de carruajes lujosos. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos y algunos miembros de la congregación, quienes, aunque en silencio, mostraron genuino respeto. Abigail lució un vestido de color claro, sin encaje importado, solo una tela discreta y bien cortada. Jonathan mantuvo su postura erguida habitual, pero su expresión era diferente, menos calculada, más humana. Durante la ceremonia, al pronunciar sus votos, no prometió liderazgo ni provisión exclusiva. Prometió colaboración. Me comprometo a respetar tu voz como parte de mi propia conciencia. La frase provocó un ligero murmullo, pero nadie interrumpió. Tras la celebración, la pareja caminó lado a lado por las frías calles de Boston, sin buscar aprobación, sin apresurar el paso para evitar miradas. El cambio concreto comenzó en las semanas siguientes. Jonathan redirigió parte del capital restante, unos $18,000, para ampliar la escuela donde Abigail enseñaba. El espacio fue renovado, con 2 nuevas salas,
mesas adecuadas y libros importados de Filadelfia. No fue un acto de caridad, fue una inversión surgida de la convicción. Con el tiempo, la resistencia inicial se transformó en una cautelosa curiosidad. Algunas familias que habían retirado a sus hijas regresaron gradualmente. La calidad de la educación comenzó a ser bien recibida. Abigail no alteró su comportamiento para complacer. Se mantuvo firme, inquisitiva y digna. Jonathan, por su parte, mantuvo una práctica legal constante, aunque con menos influencia política inmediata. Descubrió que su credibilidad profesional se mantenía sólida cuando se sustentaba en una competencia real. En casa, las conversaciones no giraban en torno a las apariencias, sino a las ideas. Diferían en opiniones, debatían decisiones y compartían responsabilidades. Su matrimonio no era idealizado, se construía a diario sobre el respeto mutuo. Boston seguía siendo una sociedad rígida, pero algo había cambiado. Jonathan ya no era recordado solo como un modelo de caballero impecable, sino como un hombre que había redefinido el concepto mismo del honor. Había perdido parte de su prestigio innato, pero había ganado algo que nunca antes había tenido: coherencia entre poder y conciencia. Los primeros años exigieron una resiliencia silenciosa. Jonathan dejó de ser invitado a ciertas cenas estratégicas y se dio cuenta de que su ausencia de los círculos políticos era deliberada. Aún así, su práctica legal se mantuvo firme. Comenzó a enfocarse en casos relacionados con contratos educativos y pequeñas disputas comerciales, distanciándose gradualmente de las alianzas puramente especulativas. Los ingresos anuales de la familia disminuyeron aproximadamente un 20% en los primeros 2 años, pero la estabilidad se mantuvo mediante una planificación disciplinada. Abigail asumió la dirección formal de la escuela ampliada, ahora registrada como una institución educativa reconocida en la ciudad. En 3 años, el número de estudiantes aumentó de 14 a 37. El enfoque pedagógico incluía lectura, escritura, aritmética y los fundamentos de la ciudadanía, algo inusual para las niñas en ese momento. Algunas críticas persistieron, pero disminuyeron a medida que aparecieron resultados concretos. Jonathan asistía a las reuniones escolares no como un benefactor, sino como un compañero. No hablaba por ella, la escuchaba. Aprendió que el verdadero apoyo no se impone, se construye. En casa, la dinámica también reflejaba la nueva filosofía que ambos defendían. Las decisiones eran compartidas, desde las inversiones hasta los pequeños gastos del hogar. Cuando discrepaban, no había silencios incómodos, sino un diálogo firme. Su relación se convirtió en un ejemplo controvertido, pero evidente. Las parejas jóvenes comenzaron a mencionar el modelo Whitmore-Turner como referencia para una relación equilibrada. No era unánime, sino un respeto gradual. Jonathan comprendió que perder privilegios inmediatos no significaba perder influencia, solo transformarla. Abigail, a su vez, consolidó su reputación como educadora competente, no como esposa rebelde. La imagen que antes no encajaba, ahora inspiraba un cuestionamiento sano. El poder había dejado de ser un instrumento de control para convertirse en un medio para defender principios. El resultado no fue una explosión de aplausos sociales, sino la construcción paciente de una nueva narrativa. Y, al final de esa década, quedó claro que el verdadero honor no reside en proteger una imagen inmaculada, sino en defender la verdad cuando ésta desafía al poder mismo. 15 años después, Boston ya no era la misma ciudad que presenció el incómodo silencio de aquella cena en Beacon Hill. El comercio seguía creciendo, surgían nuevas instituciones y los debates sobre los derechos civiles se hacían más frecuentes.
La escuela fundada por Abigail ahora albergaba a 82 estudiantes, incluyendo hijas de comerciantes influyentes que, años antes, habían criticado su postura. El edificio se había ampliado de nuevo, con su propia biblioteca y espacio para conferencias públicas. Jonathan, a sus 53 años, ya no aspiraba a cargos políticos. Su reputación se había estabilizado bajo una nueva definición: un abogado íntegro, un inversor prudente y un firme defensor de la educación de las mujeres. No había recuperado del todo las alianzas estratégicas del pasado, pero se había ganado el respeto a base de constancia. En casa, una niña de 12 años organizaba libros en la mesa principal de la sala de estar. La hija de la pareja, criada en un entorno donde la opinión femenina no se silenciaba, participaba en las conversaciones de mesa sin interrupciones, hacía preguntas y era escuchada. Jonathan observaba la escena con serenidad consciente. Sabía que su mayor decisión no había sido financiera ni política, sino moral. Abigail se acercó y le tocó el brazo con una naturalidad forjada durante años de colaboración. ¿Valdría la pena?, preguntó con una media sonrisa contenida. Él respondió sin dudar: siempre vale la pena cuando el poder aprende a transformarse con respeto. Su historia no se había convertido en una leyenda romántica exagerada, sino en un ejemplo concreto de cambio gradual. La sociedad aún tenía sus limitaciones, pero se había abierto una fisura, y de ella nacieron posibilidades. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá bondad humana.